Estamos en este momento en General Pico, La Pampa, para aquellos que no están aquí. Nosotros nos hemos conocido en el Instituto Superior de Educación Física, compartimos muchos años eh, una tarea común. Y bueno, nos empezamos a encontrar nuevamente. Yo hace ya 2 años que estoy jubilado del instituto, ejerzo mi profesión como psicólogo. Y empezamos a hablar con Fernando. Un día vio esa foto, que él tendrá cosas después para decir de esa foto. Me preguntó qué era, dónde estaba, yo le empecé a contar. Y en función de ir generando un espacio, primero a mí, quiero serle sincero a todas y todos, esta es mi primera experiencia de este tipo en Instagram. No tenía Instagram, tenía un Instagram que costó armarlo, ¿sí? Estoy en eso, la verdad que soy un analfabeto y estoy tratando de aprender, y a veces uno tiene buenos maestros y a veces no tanto, y a veces cree que sabe y realmente no sabe. O tiene amigos que creen que saben. Tiene amigos que creen que saben. No saben. Y no saben. Entonces, bueno, digo, bueno, vamos a empezar a armar algo, y se nos ocurrió, y a partir de la foto que también nos convocó a los dos, de generar un espacio fundamentalmente de reflexión, ¿sí? Hay cosas que me emparentan con Fernando, que es que creo que ambos cuestionamos, y bueno, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿No? Y ahí tratamos de darnos respuestas a eso, y empezamos a preguntarnos, bueno, a ver si podemos generar un espacio. Hasta todavía no hemos totalmente puesto de acuerdo qué significa la palabra cultural, discutimos eso, está en discusión, pero digo, hay que empezar. Creemos que es un buen momento personal, Fernando también lo considera. Entonces digo, vamos a armar un espacio donde podamos estar nosotros hablando, no diciendo cualquier cosa. En eso yo soy muy respetuoso de la opinión de las personas, mejor dicho, de la posibilidad que las personas opinen. Ahora, algunas opiniones no me merecen el respeto porque me parecen vacías de contenido, agresivas o odiosas, y no tienen absolutamente ningún fundamento, ¿no? Pero sí defiendo el derecho. Alguien decía por ahí, voy a dar mi vida, creo que era Rousseau, voy a dar mi vida para que puedas hablar, ahora no podés decir cualquier cosa. Entonces digo, bueno, un espacio donde podamos decir algo, ¿sí?, que tenga consistencia, y tenemos pensado una serie de actividades para adelante, ojalá que la podamos mantener. Yo me presento brevemente, mi nombre es Carlos Alberto Onsari. Hoy me llamaría Carlos Alberto Onsari Almazán, que es el apellido de mi madre. Bueno, soy de Capital Federal, nací en Capital Federal, pero mi vida está muy cercana a esto, ¿sí?, al Club Atlético Independiente de Avellaneda. Pensé que iba a decir el glorioso. El glorioso hoy estamos medio en duda. Pero bueno, soy de Avellaneda, me crié así en un barrio, soy el tercer hijo de una familia con 5 hijos, de un matrimonio. Bueno, anduve por la vida, iba a la escuela primaria, como todos, hasta que se produce un hecho que modifica uno de los hitos en mi vida, que fue encontrar el waterpolo. En el Club Independiente empecé a jugar waterpolo, que es un poco así, yo diría, el núcleo de la charla, y todo lo que el waterpolo me fue aportando a lo largo de mi vida. Yo podría decir que hoy estoy alejado físicamente, pero no dejo de ver las noticias de waterpolo, ver dónde está el waterpolo, dónde está la selección, terminó de jugar a la selección femenina, dónde está la masculina, jugaron en Japón. Inclusive había algunos partidos casi en directo, por DirecTV, de la selección masculina del Campeonato del Mundo en Japón. Había un recorte y bueno, lo pude ver. O sea que estoy ahí tratando de estar cerca del waterpolo, porque fue algo que me cambió mi vida. Hubiera sido otra mi vida sin el waterpolo. Para los que no saben, una especie de juego y de deporte en el agua, con arcos, parecido al fútbol, a veces muy poco conocido, en Argentina fundamentalmente, pero es un deporte que fue yo creo que no sé si fue el primero o uno de los primeros deportes colectivos que se jugaron en los Juegos Olímpicos. En el año 1900, en los Juegos Olímpicos de 1900, se jugó waterpolo. Le decía, el waterpolo me cambió la vida. Yo empecé a entrenar, eso me llevó en una primera instancia a estudiar el profesorado de educación física para ser entrenador.
Primariamente estudié un año de medicina, unos años y unos meses de medicina, después estudié educación física y después llegué a la psicología. Ejercí la docencia como profesor, ejercí la docencia como profesor, formador de profesores y profesoras. No casualmente dije la palabra profesores porque estudié en un instituto donde era de varones, ¿sí? Y casi simultáneamente en ese momento se empezaba a hacer el instituto de profesoras de educación física. Toda la materia con materias diferentes, diría. Nos juntábamos en 2 o 3. Bueno, les decía, llegué a la psicología, el tiempo me trajo a Pico, donde ejercí como profesor, y gracias a 2 colegas me insistieron, y digo bien la palabra, me insistieron por qué no empezaba a atender como psicólogo en Pico, y ya hace unos años que estoy aquí. Llegué a Pico en el año 94, o sea que el año próximo se cumplirían 40 años que estoy en Pico, y asentado y viviendo en la comunidad piquense, menos, debe ser unos 10 años, siempre no está bien precisa la fecha. Bueno, un poco esa es mi presentación de quién soy, llamémosle. ¿Quién sos? Decime quién sos vos. ¿Quién sos vos? Bueno, le voy a tratar de contar a partir del relato que voy a hacer, que lo tengo organizado con una ayuda a memoria, quién soy yo. Primero, ese año de medicina marcó una frase que me acompaña hasta hoy. Es en una clase de anatomía, el profesor, un doctor de apellido Martínez, no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, dice en un momento de la clase, el que de medicina solo sabe, ni de medicina sabe. Es una frase iniciática para mí. Yo venía de una vida donde no existía el televisor, mi televisor eran los libros, la enciclopedia, el tesoro de la juventud. Pero me van a perdonar, cuando me voy allá, tiembla Pocho, tiembla un poco. Pero bueno, esa frase me marcó y mi cabeza se fue conformando de una manera atípica, creo yo, al menos beneficiosa para mí, que fue pensar en términos rizomáticos. ¿Qué es el rizoma? Es la raíz, creo yo, si entendí bien el concepto, la raíz de la papa. Donde hay agua va a buscar, ¿sí? Entonces mi cabeza no funciona como árbol, funciona como rizoma. Entonces, disculpen si de pronto yo me voy, los alumnos me decían, volvé, Pocho, yo me había ido por la rama a algún lado, pero me parecía que había una conexión. De hecho, creo fervientemente que la historia de mi vida está hoy, aquí, la historia de mi vida corporal está hoy aquí, la historia de mi vida de estudiante, de profesional está aquí, y a través mío, parte de la historia de este país. Ahí se expresa hoy, ¿no? Estoy atravesado por eso. De pronto, la foto es del año 1985. Si uno se remonta allá, estamos próximos a cumplir los 40 ahí años. podríamos hacer una buena presentación. Te entusiasmaste. Ya me iba por la rama. Ya entraste en posición rizomática. Bueno, a mí me gustaría un poco hablar sobre por qué estamos acá. Les cuento que recibo esa foto por WhatsApp. Sabía que era de Pocho, pero primero me costó identificarte. Buscaba y hasta el momento dije, es ese que está ahí parado con el morral. Y después me pregunté, ¿qué hacía ahí? Después me pregunté, Cuba, ¿no? Con el mito que representa para Argentina Cuba, ¿no? Se dicen tantas cosas de Cuba. Primero es un lugar a conocer para mí y después es un lugar de mucha expectativa de conocer gente que cuente cosas sobre Cuba en vivo, ¿no? Y con una perspectiva crítica, obviamente, ¿no? Que llegue a Cuba con una mirada crítica acerca de, digamos, de lo que es Cuba. Entonces, bueno, ahí esa foto me impactó y ahí nomás automáticamente le dije a Pocho, tenemos que hacer un vivo. Se resistió un tiempo, porque no quería saber nada de hacer un vivo, porque y después me fui contando, llegamos, entonces esa imagen, lo que disparan las imágenes, ¿no? Las imágenes, la potencia que tienen en relación a
a cómo impactan en este caso en mí esa foto tuya en Cuba en 1985. Ese fue el disparador, digamos, de poder pensar un espacio para dialogar sobre el waterpolo, pero bueno, yo creo que vamos a derivar en otras cosas. Así que, bueno, inicialmente... Bien, de esa imagen... ahora sí, queda abierto, digamos, que vos la puedes encarar por donde quieras. Y reitero también que si alguien quiere hacer alguna pregunta, nos la transmita y yo si puedo la responderé. Bueno, respecto a la imagen, yo tuve suerte, evidentemente cuando yo miro la imagen y miro la actual imagen, pienso dos cosas. Una, que he vivido. Cuando uno vive, ¿no?, la imagen va teniendo en el rostro, en el cabello, en el cuerpo, la vida. Pero tuve algunas situaciones de salud, pero hoy estoy medio parecido, me veo, si tuviera pelo largo, físicamente a esa imagen, que es de un exjugador de hacía muy poco. Tuve la suerte no solamente del waterpolo. Mi vieja, se ve que cuando me puso, hay un estadio que se dice el Estadio del Espejo, cuando me dicen, ese sos vos en una imagen, me parece que dijo, ese sos vos, qué lindo, Carlos. Yo digo, la verdad que estoy bien en ese, me veo bien, ¿no? Qué lindo. Y eso me quedó, esa es la imagen, que también es un tema que nos preocupa, la imagen del cuerpo, ¿no? La personal y la de que nos devuelven los otros. Y ahí, si ustedes ven la actitud mía en la imagen del flyer, es alguien, yo creo que estoy por encender un pucho. Sus consecuencias me ha traído. La persona que está frente a mí es el arquero del equipo, un jugador de Santa Fe, Néstor Repetti, la Pepa Repetti. Eso respecto a esa imagen. Pero ahí, en ese hombre, en ese momento en Cuba, se juntaron muchas cosas. Primero, yo me ubiqué en 1985. Hacía menos de 2 años que había vuelto la democracia argentina. No poca cosa. 3 años y un poquito, no, menos de 3 años también de Malvinas, ¿no? Que Malvinas fue también algo, un antes y un después en mi vida. Primero porque hubo gente muy cercana a mí en ese momento, efectivamente, que estaba en Malvinas y estaba involucrado también en el proceso de personas que estaban en el continente, pero vivían intensamente eso. Era motivo de debate. A mí me redondeó una idea de cambio que empezó a surgir a partir del post-Malvinas, de la necesidad de la democracia, la necesidad de modificar una marcha. Yo creo que era el 16 de diciembre del 82, una marcha masiva. La marcha se llamó la multipartidaria, todos los partidos políticos a pedir elecciones. No fue un equivalente a elecciones ya de otros países, pero fue un pedido. Yo me parece que hubo un muerto, no me acuerdo si no era el apellido Flores. O sea que en esa situación, en estos aires de cambio, empezó a generarse también una necesidad de cambio dentro del waterpolo. El waterpolo hacía desde el año 71 que no participaba en una competencia internacional de envergadura, de un panamericano. Eso a nivel mayores. Recién se iniciaban los panamericanos juveniles, el de Cuba ahí es un panamericano juvenil, la Pepa es un jugador en ese momento de 18, 19 años. Entonces, un grupo fundamentalmente de jugadores conformó lo que se llamó el Círculo Argentino de Waterpolistas. Empezó a decir, hay que cambiar la cosa, ¿sí? Los procesos de selección nacional motivaban diálogos entre todos, con jugadores de diferentes lugares, de diferentes clubes, y se conformó el Círculo Argentino de Waterpolistas. Y el círculo empezó a hablar con la dirigencia, y yo en ese momento estaba iniciando mis pasos de entrenador en Gimnasia de Grima, de Buenos Aires, y me invitan, me convocan a ese círculo. Entonces, el círculo fue, desde afuera del waterpolo, uno de los motores de la posibilidad de ese viaje. Tuve un buen resultado deportivo, se ganó en Santa Fe un torneo argentino después de muchos años, el Club de Gimnasia de Grima, y ahí, como el éxito, casi siempre si vemos, ganate a la selección. Me llevó a la selección, ¿no? Ha habido muchos casos de jugadores, de entrenadores que ganan el campeonato y los convocan a la selección. Casi desde Menotti para acá, salvo Scaloni, me parece que casi todos, ¿no? El éxito deportivo lo lleva a la selección. Si lo hablo del fútbol, en otros está más pensado, en el básquet está más pensado, tiene una organización distinta, el vóley lo mismo, el handball no es el que gana, el waterpolo es el que gana hasta la selección.
Yo creo que a veces con la idea de derrumbar, que yo venía con algunas ideas y que formaba parte de ese círculo que estaba cuestionando la autoridad, cuestionaba al poder. En ese momento el presidente de la federación era una persona ya fallecida. Yo tuve un gran aprecio, él me apoyó, Rubén Katz. Otro dirigente que siempre recuerdo él, Boering, también me apoyó para que me mandó un curso a México cuando nadie decía, no, un jugador no puede ir. Dice, no, pero él está formado, tiene que ir. Y yo fui como jugador a ese curso en México, 40 días, que me empezó a abrir la cabeza en otros aspectos también. Hay una organización deportiva panamericana en ese momento que daba cursos para los deportes no profesionales. Bueno, se empezó a armar, digo, bueno, ¿cómo armamos esto? Entonces yo pensé en tres ejes, ¿sí?, de apoyatura. La dirigencia, algunos entrenadores, los jugadores y la familia de los jugadores. Sobre esa base se empezó a armar el plan de poder ir a Cuba. No sé, entre los padres recuerdo a Coco Rossi, creo que se llamaba Rubén, el padre de Rubén Antonello, gente de Buenos Aires, el padre del Flaco Martino, de Rosario, gente de Santa Fe. ¿Cómo se prepararon? ¿Cómo fue la preparación? ¿Cuánto tiempo tuvieron? Bueno, suponete que nosotros fuimos en abril y empezamos más o menos en la finalización del campeonato juvenil anterior, que debe haber sido para esta fecha, para septiembre. Entonces a mí se me ocurrió, junto con Gato Piedfort de Rosario, Carlos Henke de Buenos Aires, digo, bueno, vamos a formar un cuerpo técnico. Y con ellos, también la compañía del Gordo Ejo y de Pacha Codaro, el más grande jugador de todos los tiempos. Argentino. ¿Juvenil era ahí o...? No, Pacha en ese momento era un exjugador que era presidente de la FEUABA. Katz era más del orden nacional. Y siempre nos jorobaban Pacha y Pocho juntos. Hicimos un trayecto importante. Yo en la selección y Pacha como dirigente. Fue un jugador, era el Papa. Yo decía, vos sos el Papa. Llegaba a cualquier lugar que llegábamos, Pacha, y la gente se acercaba con muchísimo cariño a Pacha. ¿Cuál fue mi decisión en ese momento? Lo que pensé. Todos los jugadores a la preselección. Me acuerdo que en la pileta del Parque Sarmiento estaban todos sentados así, los jugadores, siempre tengo bueno, voy a mechar con algunas cosas. Yo fui pantalón verde y camisa azul. Y uno de los pibes me dice, pantalón verde de largo. Sí, largo y camisa azul. Y me dice, vos, me cago en la elegancia, te vestí. Como entrenador caíste el primer día, sí. Estoy de verde ahora, mirá. Me dice eso, ¿no? Me hizo reír tanto. Bueno, y ahí empecé un proceso de selección, rotando los lugares de entrenamiento para que todos pudieran asistir. Convoqué jugadores de Córdoba, de Mendoza. Algunos después con el paso del tiempo llegaron a la selección nacional y a jugar en el extranjero. De Mendoza me estoy acordando uno. Gente de Comodoro Rivadavia. Todo el que quería, podía estar en ese proceso preselectivo. En ese momento la comodidad del Parque Sarmiento, pero también rotamos de entrenar fundamentalmente Rosario, que había varios jugadores. Entonces sí, a veces me acuerdo en el 4L de otro jugador, de Gabriel Anapolsky, a Rosario, a hacer charlas, a convocar y que la mayor cantidad posible de gente se uniera al proyecto. ¿La preparación física la manejaste vos o otro? La preparación física... ¿Cómo es la preparación física de un waterpolista? Bueno, porque uno está acostumbrado a deportes que no son de agua y decís vos, ¿cómo se maneja eso? Si a alguien le interesa... Así como a grandes rasgos. Sí. Yo tenía una idea de la preparación física. Que chocaba mucho con Rosario, la preparación física la basaba en la natación. Y con Henke nosotros pensábamos que la preparación física del waterpolo era con la pelota. Ya estaban adelantados. No es que no... Estaban un poco adelantados ya. Yo creo que... Hoy por hoy es la mayoría de los entrenamientos es con pelota. Yo creo que hoy, y he recibido, si a alguien le interesa, pero no es para halagarme, gente que está entrenando en Europa, después de 30 años, de 35 años, reconocen que ahí nosotros estábamos en esa posición. Estaban haciendo como una innovación. Absolutamente. Distinto. Absolutamente. Él me dijo, el mensaje dice, sin internet, sin nada, lo pensaron, tal vez por la formación y tal vez la flexibilidad que teníamos con Henke. Yo tengo una gran relación con Carlos, que ha fallecido ya,
con Gato también, porque Gato, más allá de que discutíamos vigorosamente, él creía en la natación. Y en ese momento, por ejemplo, a ver, estoy pensando, ¿no? Se me ocurren muchas cosas, pero para saber sobre el jugador de waterpolo, el entrenamiento. ¿Qué veían ustedes en ese cambio de metodología? De pasar, ¿a qué apostaban? ¿Qué intuían? ¿Qué hipótesis tenían sobre? Bien. Dejemos de nadar y y metamos la pelota. Sí, ¿De dónde venían esas ideas? La idea vino, primero yo como jugador me di cuenta, enfrentando a algunos rivales más poderosos que Argentina, que nosotros había cosas que no sabíamos. ¿No? Por ejemplo, en relación al movimiento al del agua, movimiento en el agua, al desplazamiento, a la técnica con la pelota. Ajá. Digo, nosotros no hacemos eso. Y bueno, me puse a ver. ¿Eso vos lo veías en situación de juego? ¿O lo veías? No, porque nosotros, el entrenamiento en ese momento era la técnica y el partido. La técnica y el partido. Y después explicaciones de, no, tenés que hacer eso. Se repetían 600 veces una jugada. Claro. ¿No? Y nosotros con Carlos pensamos que la técnica se robustecía a partir de la táctica. ¿Sí? Digo, bueno, si yo me encuentro en una situación táctica de 2 contra 1, el cuerpo tiene que ponerse distinto. Ahora esto lo pensamos ahora, y vos decís, apretás un botón en internet y tenés metodología, la historia de la metodología del campo. En ese momento no había en internet. ¿Libros? ¿Libros? Sí. Y ustedes se nutrían de ahí. Sí, yo tuve un maestro que fue el último entrenador argentino que fue a un Juego Olímpico, don Santiago Gentile. Don Santiago Gentile no lo tengo acá, tuve varias mudanzas en mi vida. Me dio un material así, escrito a lápiz, jugadas. Santiago fue un adelantado también. Y después yo encontré, por un entrenador del Club Comunicaciones, Osvaldo Gentile, se llamaba Gentile, un libro de un holandés, Ivo Trumbik. En realidad era entrenador de la selección holandesa, pero él era, creo que croata o yugoslavo en ese momento. Yugoslavia la ex Yugoslavia era un país, no sé si seguirá igual, creo que sí, cuando veo a Croacia, veo a Serbia, la formación del deportista en cualquier deporte colectivo es muy importante, campeones del mundo, pelean finales, etc. Entonces yo tomé el Trumbik, busqué en Buenos Aires y tradujimos con Carlos Henke el libro del holandés al castellano. Debe estar por ahí, miro así porque ahí está la biblioteca. Debe estar por ahí esa traducción. O sea que introducen, digamos, dentro del método de entrenamiento, digamos, la pelota, situaciones problemáticas de juego. ¿Jugadores se resistían o no? ¿Cómo recibieron eso? Este entrenador que está allá me decía yo estaba loco, ustedes están locos, ¿no? Hubo resistencia, pero y también educar es tener paciencia, dijo alguien, y eso creo que lo he tenido siempre. O sea, que los resultados llegan, uno puede perder por una pelota que pega en el palo. Yo siempre pensaba si Rep hubiera saltado un poquito más así, el Mundial 78 no se ganaba, la pelota pegó en el palo y salió para otro lado, ¿no? Entonces tenía eso claro, siempre me interesó dos cosas. Una, que todos aprendieran, en un lema, si hay algún exalumno del ICEF ahí reconocerá esta frase, para mí hay que ir a la velocidad del convoy de barcos. La velocidad de un convoy de barcos es la velocidad del más lento. Aquí todo junto, como concepto. Por eso la convocatoria a todos. Decir, bueno, tenemos que todos entrar en este proceso. Yo creo que, independientemente del resultado, que ahora me voy a meter un poco en Cuba. Sí, porque estamos ya en mitad de tiempo, bueno, estamos en mitad de camino. Sí quiero contextualizar. En ese momento... Tratemos de no ir como el convoy. Vamos un poquito a la mitad de ritmo. No, pero estábamos con el entrenamiento, con la preparación, se preparan. El equipo se prepara. No van en esa cuestión del entrenamiento. Yo empecé el cuerpo técnico, yo era la voz del cuerpo técnico, empezamos a hacer procesos de selectivo, ¿sí? Hacíamos un torneito y veíamos jugar y empezamos a discutir quién, no, sí, por qué, Algo que sí consideré, y tal vez la primera vez que lo digo en público. También consideramos no solamente el rendimiento del jugador, sino la necesidad de que hubiera un jugador de cada lugar, casi les diría, para que eso sea motivante para los jugadores que eran de cada una de las regiones. Bueno, no era el mejor,
porque tengo una idea y tratamos de respetarla. La edad de juveniles para nosotros, digo Carlos y yo, también Gato, es formativa. El jugador es el de primera. ¿Hay juveniles que juegan en primera? Sí, pero tiene que ir conformándose. Entonces, si uno tiene un compañero que está en la selección y está en La Pampa, y ahora voy a dar un ejemplo. Quizás eso es lo que usted lo hacía más, estoy pensando en el desarrollo del deporte. Absolutamente. Sí, estratégicamente, ¿no? Sí, bueno, a ver, vamos a tratar de que sea buen jugador y además es discutible eso también, ¿no? Sí, es un criterio en el cual políticamente te jugás ahí. Se juega la federación, porque te pueden decir, dejaste el mejor de ese puesto está en Capital, y vos elegiste uno de Mendoza. Sí. No era la mayoría el equipo, bueno, pero un poco eso. Porque yo acá me lo había notado. Digo, el waterpolo en La Pampa. Yo le pregunto a un pampeano, ¿había waterpolo en La Pampa? Yo el día que llegué acá, en el año 94, entro en la pileta de Pico Fútbol y digo, acá se juega waterpolo. ¿Por qué? Están las marcas. Están las marcas de la cancha. O el que hizo la pileta y dice, che, acá van unas marcas, y me agarró el reglamento de natación y están las marcas. O acá hubo waterpolo y después me enteré que sí. En un momento hubo 8 equipos de menores en La Pampa. En la época de los Juegos Evita hasta el 55. Uno de esos jugadores, Fischer, era un pampeano, no sé de qué lugar, de qué pueblo, ¿sí? Llegó a ser selección nacional, juego zurdo, fue entrenador de la selección de la provincia de Buenos Aires, de la Federación de Buenos Aires. Yo fui, él me eligió para un proceso selectivo y ahí yo me enteré que era pampeano. Cuando llegué acá, digo, ¿qué pasó? 8. Sí. ¿Vuelvo a dónde? El rizoma por ahora, vamos a cortar el rizoma. Dale. Estamos ahí. Estamos llegando a Cuba. Preparación. Bien. Vamos a hacer un salto. Vamos a Cuba. Quiero decir estas dos cosas. Tuvimos apoyo. ¿De quién? De la familia. Hicimos asados, etcétera. Eso. Ahí conocí a alguien muy famoso hoy. Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli era movilero de un programa. Alguien lo contacta y vino a reportearme por radio en uno de los para promocionar el waterpolo. Elegimos al equipo, costó lágrimas, como siempre sucede, se eligió el equipo, tuvimos cierto apoyo. En ese momento el secretario de deporte era O'Reilly, creo que era un ex Puma, secretario de deporte de Raúl Alfonsín. Tuvimos cierto apoyo de la secretaría, los padres pusieron un montón, entendí algunas cosas del funcionamiento administrativo y económico cuando sale un equipo que viaja, ¿sí? Como es, se cubrió mucho parte del viaje de los jugadores con el aporte de gente que queriendo ir a Cuba y de paso ver el torneo. Primero ir a Cuba y después si podemos mirar un partido. Ya está, fue así. Y bueno, yo creo que para el 7 de abril, me parece que los primeros días de abril partimos al Panamericano, llegamos a Cuba, tuvimos una experiencia interesante. Nosotros paramos en Lima, ¿sí? Del aeropuerto, en ese momento, del aeropuerto de Lima al lugar donde estuvimos alojados, se transitaban lugares de altísima pobreza en Lima. Y cuando se llegó a Cuba, se vio una experiencia distinta. Eso tengo que reconocer. Yo tenía alguna información de Cuba, tal vez algunas personas se enteran en este momento. Es un momento para también de sinceridad. En una de las tantas vidas que tuve, mi primer mujer era cubana, había nacido en Cuba, ¿sí? Nació en un momento, creo que estuvo hasta los 4 o 5 años, si mal no recuerdo. En ese momento, digo, para la modificación de las relaciones, ¿no? Como se acercan y se distancian. Recuerden que estamos hablando del 85, en el año 80 Estados Unidos y gran parte de la OEA, le diría, boicoteó los Juegos Olímpicos de Moscú, entre ellos Argentina, no fue a los Juegos Olímpicos. Hoy se soluciona de otra manera, creo que van sin bandera, no sé cómo es, jugadores del COI. Y en el 84 en Los Ángeles se repite al revés el proceso, ¿sí? Vinieron algunos equipos de lo que era la ex Unión Soviética y lo que era el Pacto de Varsovia en ese momento. Alguna gente capaz que escucha por primera vez esto, ¿no? Era todo previo a la caída del muro de Berlín. Bueno, ella era cubana, tenía alguna información. En ese momento el presidente Arturo Frondizi arma una delegación de ingenieros, arquitectos, médicos, periodistas que van a Cuba a acompañar el proceso iniciático de la Revolución Cubana, y entre ellos estaban los padres de Daniela, y ella nace allá en Cuba,
En un momento tuve cerca de mí fotos del Che jugando al ajedrez con mi excuñado. Entonces tenía cierta información de lo que era Cuba. También eso me había generado unos contactos en Cuba de esto que les voy a contar, que está fuera del torneo. El torneo fue un equipo de 14 años sin salir internacionalmente. Es duro. Es duro, te enterás de cosas ahí. Del reglamento, del cambio del reglamento, antes eran 35 segundos, después eran 30, no recuerdo bien, pero hubo algo ahí que hubo que acomodarse. Tuve una actuación decorosa, por el tema también de la historia física. La Argentina aguantaba 2 tiempos. ¿Sí? Hubo algunos jugadores, había un jugador del Club Atlético Independiente, Gustavo Trivelli, que en eso que yo le decía que intentamos modificar, yo creo, si mal no recuerdo, Carlos Henke, Gato y yo le enseñamos a pararse en el agua y tirar al arco. Entonces Gustavo Trivelli, que es un hombre que debe medir cerca de 1,90 y pico, así bien la alta Italia, rubión, ¿no? Sacaba el cuerpo y que provocaba admiración en los demás. La verdad que era un jugador distintivo. Gustavo, un jugador en primera inclusive excepcional. Me acuerdo que tiraban al arco y si había una pared, a veces el arco está contra la pared de la pileta, veníamos escuchando ping, 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 y después escuchábamos ¡brum! Y decíamos, ahí tiró Gustavo, ¿no? Rompía el arco. Pero bueno, fue decoroso. En el interín del torneo había algunos días libres que teníamos, entonces yo ahí tuve la oportunidad de conocer la Escuela de Pioneros, Ernesto Che Guevara, un lugar que me sorprendió. ¿Pudiste ver el desarrollo del deporte o no tuviste tiempo ahí? ¿Cómo ellos pensaban en el deporte? Sí, en ese momento... La enseñanza, el alto rendimiento. Yo, el deporte cubano en ese momento, yo creo que estaría en el orden de Juegos Olímpicos, y después lo corroboró con la medalla, cuarto en el mundo. Mire, me sale una provincia. Un país, una isla, ¿sí? Que yo creo que no llegaba ni a los 5 millones de habitantes. Ahora, veía unos cuerpos, hablando del cuerpo, quiero ser absolutamente honesto con todas y todos, yo no acordaba mucho con la manera de preparar. Era mucho sobre la base física, unos cuerpos que daban miedo, así, daban miedo, en todos los deportes. En ese momento tenían un extraordinario equipo de handball, masculino y femenino, de vóley. Y a nivel colega de entrenadores, ¿pudiste ellos se han acercado. ¿Pudiste hablar sobre esta cuestión del método que llevabas vos, cómo se preparaban ellos? No, porque yo me imagino una preparación física muy basada en el método quizás distinto al que ustedes habían. Absolutamente, no tengo duda. Claro. Lo que más se acercó, y a fuerza con mucha potencia física. A fuerza de ser honesto, el entrenador de Estados Unidos, Richard Corso, nosotros habíamos encontrado también con Carlos Henke un libro llamado de Pete Cutino, ¿sí? Que también lo entrelazamos con el de Trumpik y nos dimos cuenta que se enseñaba distinto. Estados Unidos tenía esos cuerpos, pero también jugaba distinto. Tenía destrezas. ¿Sí? Sí. Cuba era, me agarran de acá y ciego y tiro. No, Estados Unidos tenía un juego más armónico. Brasil tenía un... Ganó Cuba. Ganó Cuba, segundo Estados Unidos, tercero Brasil, con gente de esta talla. Recuerdo un chiquitito. Brasil, ¿Uno solo o en general? No, había algunos, depende de la posición, los cuerpos, pero había un pibe muy inteligente que siempre me hizo acordar a un ex jugador de Jeva. Creo que estaba por ahí, no sé si me pareció o me sigue en Instagram, Esteban Álvarez, un jugador de una inteligencia por arriba de la media. Siempre ¿Cuba, Estados Unidos? Cuba, Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico, México y nosotros. Y último Canadá, 7 equipos. ¿Canadá último? Sí, le ganamos a Canadá. Voy a contar ahí una anécdota. Pero Canadá, un país. Sí, nosotros le ganamos a Canadá. Estuvimos en un momento, en los 2 primeros cuartos, perdiendo 2-1 con Cuba. Con Brasil fue, en un momento se nos distanció. Con Estados Unidos todo el partido se nos distanció. México fue muy parejo y con Puerto Rico fue muy parejo. Podíamos haber invertido, podíamos haber estado cuartos. Yo creo que influyó la preparación y en los años posteriores yo creo que se confirmó. Argentina creo que llegó a ser campeón panamericano juvenil y peleando el podio, ¿sí? Ya algunos dejaron de ser rivales. De hecho, Cuba, yo creo que el bloqueo, los años,
fue disminuyendo el potencial deportivo y hoy no veo uno de los equipos cubanos que veía en ese entonces, 40 años atrás. Hay que soportar lo que es el bloqueo. Nosotros la verdad que no tuvimos, toco madera, no tuvimos problemas ni de alimentación, pero se notaba que había un problema serio. Tengo una anécdota, no sé si lo puedo ¿Serio? contar. ¿En qué sentido? Y de escasez de productos, ¿sí? Uno, en ese momento Cuba uno iba por la calle y no había cosas en la vidriera, nos llamaba mucho la atención, llamaba mucho la atención, yo tenía información previa y hay que pensar el hombre y la mujer distinto que genera un sistema, yo diría socioeconómico distinto, genera otras personas. Alguien me acuerdo que iba Otra así. mirada, ¿no? Sí, Ese es el cuestionamiento a Cuba, ¿no? ¿Con qué mirada vamos de acá a Cuba? Hay que ir con otra mirada. Te iba a preguntar, ¿el tema de infraestructura? Porque uno piensa, Bueno, desarrollo del deporte, sí, alto rendimiento, no, Cuba a nivel mundial, buena sí, infraestructura, mala. Infraestructura deportiva austera, pero todo. Todo. Una pileta olímpica, bien, los gimnasios, donde se hacía box, donde se hacía básquetbol, y de primer nivel, como una ciudad deportiva, se diría. ¿Y charlaste con algún entrenador? Sí, ¿De qué hablaban? ellos, por ejemplo, los entrenadores, Se juntaban. en general el entrenador del equipo local está como afuera, nos juntábamos con el resto. Con el resto. Excepto United States. What? Sí, por el idioma creo, porque no te dan pelota, ¿viste? Los yanquis te dan, sí, hay que acercarse mucho. Ahora después con los mexicanos, todos traían ahí tequila y nos quedábamos charlando. Sí, lo que hizo la Federación Cubana, organizó una serie de charlas de entrenadores, de árbitros, de dirigentes, abierta para todos, tratando de fomentar el crecimiento de todos. Que eso es una misión que tiene cualquier deporte que quiera que el resto progrese, ¿no? Hay que juntarse y hay que transmitir, y hay que no solamente competir, hay que competir entre los mejores. Yo creo que es la solución para el crecimiento deportivo del alto rendimiento. Después, si vamos a la masificación, hay que hacer otras cosas. Nosotros creíamos que estábamos en ese momento en un proceso que había que crecer, ¿no? No que había que ponerse a tratar de buscar... Crecer en el alto rendimiento. Sí, pero para eso hay que tener base, hay que tener jugadores. Sí, ¿cuántos días estuvieron? Estuvimos unos 10 días, aproximadamente. Bueno, les decía, fui a la escuela de pioneros, fui a uno que se llamaba Círculos de Interés, en un momento Eso dado... para otra charla. Para otra, sí, la podemos hacer, pero breve. Pero el Círculo de corto. Interés, yo, en función de a mí también me llamó la atención esa denominación, Círculo de Interés. Me parece, contar un poquito... Círculo de Interés era, en un nivel de estudiante, dice, bueno, yo quiero ser mozo. Entonces, en un bar había un lugar donde iban niños y niñas de 12, 13 años, donde veían cómo era ser mozo. El oficio. En el hotel había un círculo de interés. Vos tenías ahí, el vedado se llamaba. Para ¿cómo estaba insertado eso? Estaba socialmente en todos los lugares. Yo lo que vi, centro deportivo fuera de la escuela. Fuera de la escuela. En el hotel había un círculo de interés, en el club había un círculo de interés, en la heladería Copelia, si alguien va y sigue interesante, ¿no? Ese proyecto como un proyecto que irradia, ¿no? Profesiones, oficios. Muy interesante. Después, ¿Y dirigido al académico o no? No, oficios. Oficios en general. Y después tenías, por ejemplo, el waterpolo. Los jugadores de nivel selección de waterpolo iban a creo que había 2 escuelas en ese momento, en 2 lugares de la isla. Uno en Santiago, en Santiago de Cuba no, uno en La Habana, y el otro no recuerdo, tal vez sea Santiago de Cuba, donde iban a estudiar el secundario, ¿sí? Y también eran parte de la selección de waterpolo. Y se iban nutriendo de escuelas. El deporte, yo le diría que era escolar el deporte, ¿sí? Como en Estados Unidos, el deporte es escolar. Y van llegando a los altos niveles. No hay un club que empezó a formar un jugador y va llegando a la primera. No. No sé cómo... Es duro eso también. ¿Cómo? Es durísimo eso. Porque quedan millones de pibes afuera. No, pero no lo pienses así. Pensalo en términos Pensá esa misma idea acá. El jugador de waterpolo... Pensá esa misma idea acá. Sí, todos reciben waterpolo. Vamos a decir, bueno, es otra. Sí, todos en la escuela juegan al waterpolo, bueno, ahí, como juegan al ahí fútbol, podemos empezar a hablar. Como juegan al fútbol, como juegan... No es que... Todos es todos, no es... Todos es todos, como decía al principio. Todo la escuela es una mirada para cada uno de todos. La escuela que yo decía del waterpolo cubano no era en el nivel primario, ni siquiera creo que secundario. Estaba dividido, como
sí, tercero, cuarto y quinto año, ahí empezaba la escuela Fajardo, ¿sí? Se llamaba Fajardo. Una anécdota y vamos Dos a la anécdotas. Una, la persona, la, la anécdota la del madre, padre, mi ex suegra, la anécdota del padre del Che la tenía contada. sí, mi ex suegra me dice, anda a esta dirección, ahí vivíamos nosotros. Y yo le pedí a alguien y me llevó a donde vivían, un edificio de 3, 4 pisos por la escalera, entré al departamento, me hicieron pasar, me convidaron algo, y me acuerdo siempre que era el 85 acá, ¿no? En Argentina. Yo ya tenía TV color, vi el televisor que tenía un vecino ATC. nuestro Argentina. del año televisión, 1960. yo llegué a pantalla. En mi casa había una televisión en blanco y negro con una pantalla color ordenada. Sí, me acuerdo de eso. Bueno, esa fue una, fue estar ahí como vivió en Cuba, y dos más breves. Una fuimos a una playa, teníamos que regresar porque creo que íbamos al Tropicana. Si alguien va a Cuba y sigue estando en el Tropicana, un espectáculo fantástico. Y no llegábamos, y para el micro, lleno, un domingo estaba lleno de gente, ya había terminado el torneo. Y me acuerdo siempre que se asoma uno de los jugadores y le dice, che, queremos ir al hotel. Entonces el colectivero escucha el tono de voz y dice, che, acá hay unos argentinos, háganle lugar. Se abrieron la puerta de atrás y toda la gente se corrió y bueno, empezaron el Che, el Guevara, etc. Y referido al Che, un poco esta anécdota que vos decís, el día que le ganamos a Canadá se largó una tormenta, siempre, no sé si fue la casualidad, a las 6 de la tarde llovía. Me parece que en el Caribe es así, en una hora llueve. Y me dice, vení que alguien te quiere conocer. Voy a un auto, abro la puerta, había una persona y me dice, yo soy la persona que me llevó, me dice, este es el padre del Che Guevara. No sé, le dije, gracias, ¿cómo le va? Me quedé medio ahí, sin parada. Para mí el Che ha sido un hombre... Muy imprevisto, fue todo muy... Sí, fue muy imprevisto. ¿No sabes por qué llegaste ahí? ¿Por qué llegaste ahí, no? No, yo creo que es algo... Me parece que bueno, fui era considerado... el entrenador. Era el entrenador y y yo creo que también fue algo que Coco Rossi, siempre lo recuerdo con gran cariño, le decían, che, ¿quién es el jefe de la delegación? Pensando en el dirigente, y él decía, ese está ahí. Y tal vez de ahí me decían reportaje en el diario, en el Gramma, yo decía, ese es. Y tal vez fue un poco por eso, ¿no? Como diciendo, bueno, che, ¿quién es? Y este es... Nadie lo conoció, yo tampoco dije que de mi relación en ese momento con Daniela, pero a alguien se le ocurrió y me presentó al padre del Che Guevara, que después al poco tiempo, a los 2 años más o menos falleció en La Habana. Cuba fue por eso un antes y un después para mí, ¿sí? Vi primero la posibilidad de que si hay un proyecto colectivo la cosa puede funcionar en términos de esto, ¿no? De los padres, los entrenadores, los jugadores, los dirigentes, y pueden hacer algo distinto. Yo creo que fue el inicio. El otro día me escribía alguien, el padre de una jugadora de este torneo, en este momento es entrenadora, y me dice, ahí, y empezó allá con vos, dijo, y ahora estamos en los torneos como una cosa natural. Y había empezado allá, no conmigo solo, creo que fue el proyecto. Fue el proyecto y algo que me parece remarcar, el espíritu de la época. Yo claro, era el momento de la salida de la dictadura, el inicio de la democracia, la búsqueda de lo colectivo. Le decía hoy a Fernando, voy a decir 2 palabras. Algunos lo deben conocer, pero en la profundidad. Una, el imperialismo yanqui. Una palabra. Casi desapareció del discurso. En el mundo, el imperialismo, algunos lo dicen, ¿no? Ahí se escuchaba bastante, ¿no? Esa palabra. Otra es la dialéctica, ¿sí? El materialismo dialéctico. Así no se nombraba. Eran palabras que también en ese momento estaban en el lenguaje y en el espíritu de la época, ¿no? Era un espíritu de cambio. El otro día vi un video de alguien, me impactó el video, porque en ese momento quiero ser lo que yo sentí cuando lo escuché a él y lo que estaba viviendo allá. En aquel momento yo sentía, en términos del inicio de la democracia, una sensación de victoria, ¿sí? Se fue perdiendo con el tiempo y esta persona dice, no, todas las democracias que vinieron después son las democracias de las derrotas, dice este hombre, ¿no? Yo me quedé impactado,
propongo a aquellos que les interese profundizar en este concepto, que puede explicar algunas cosas de las que vivimos. Algo más que quería decir. Sí, una cosita, Sí, porque tenemos un ratito más de y no tiempo. sé si hay preguntas. No, ese es el tema. Como estamos tecnológicamente estamos medios limitados, digo, si alguno de los que está ahora quisiera participar, nos pusimos de acuerdo con Pocho, y tiene el teléfono de Pocho, y tiene ganas de sumarse, nos avisa, lo buscamos y se incorpora en la charla. Eso sí es posible, ¿eh? Para ir como entrando ya en el... Tenemos que ir cerrando, lamentablemente tenemos que cerrar esto. Nos habíamos puesto de acuerdo en una pregunta que yo te quiero transmitir, que ¿es posible el desarrollo de waterpolo en Pico, en La Pampa? Yo creo que, como todas las cosas, y no puedo... ¿Qué análisis podés hacer? Yo hago dos Porque, análisis. a ver, lo primero que se puede escuchar, o que yo escuché cuando lo he planteado, es decir, no hay infraestructura. Yo digo, ¿es un limitante eso? ¿Puede ser eso? ¿Qué pasa con los proyectos, con las ideas? A ver, ¿es posible, no es posible? ¿Cómo lo ves vos? Yo digo, si allá, 1953, alguien de Pico puede decirme cuántas piletas había. Yo creo que hoy hay más. De hecho, hay actividades en piletas en las quintas, ¿sí? Yo creo que falta. La provincia ha instalado piletas públicas en varios muchos lugares. Santa Rosa, ¿no? en el interior. Le digo más, yo he visto, y si a alguien le interesa le envío, un partido de waterpolo en el mar. En el río. En el Paraná. Jugué en el río Paraná. Jugué en el río Paraná. ¿Sería posible, por ejemplo, algún partidito Absolutamente, acá en la marcar con andariveles, poner dos, yo diría dos tachos. Y el arco, que eso fue una innovación nuestra, el arco lo armábamos en la evolución con PVC. Antes, bolsa de consorcio, nudito, y flotando ahí, dos arcos. Dice, no, falta infraestructura. Mirá, ahí tenés la cancha de waterpolo. Pero no tiene que hacer pie. ¿Quién dijo que no hay que hacer pie? Se puede hacer pie. Y en algunos casos el músculo, la pierna ayuda al jugador a jugar. Los más chicos hacen pie y juegan. Y el reglamento lo contempla. No es un obstáculo, digamos. El reglamento lo contempla. Yo he sido entrenador de gimnasia y esgrima. La parte baja de gimnasia y esgrima, el arco va aumentando 10 centímetros. El arco es de 3 metros por 0,90. Va aumentando el arco 10 centímetros a partir de que va disminuyendo la altura de 1,80 de superficie. Entonces vos tenés una cacerola, el arco es como esto que está acá atrás, ¿sí? El arquero está parado. Pero bueno, ¿puede desarrollarse? Sí. ¿Quién falta? La gente que lo desarrolle. ¿En qué momento? Y tal vez el waterpolo pampeano tiene que tener, fundamentalmente, hay algunas experiencias. Tengo ahí, si está don Tomás Larroque por ahí, me mandó una vez una foto con los arcos de PVC. A ver, vamos a hacer una cosa. Ahí vas a quedar vos solamente y yo voy mirando a ver quién... Bueno. Digo... Hay falta. Hicimos una vez un intento, cuando yo estuve en el profesorado, de hacer un taller de waterpolo. Después, bueno, hay que tenerla, yo le diría, se puede jugar, ¿con qué pelota se juega? Y con una pelota de goma, una pelota de básquet pequeña. ¿Sí? No. Bueno. ¿Sí? Entonces, ¿es posible? Sí. Hay que tener, en algunos casos, la decisión política. Yo vi el otro día, leí, y leo mucho que hay escuelas de varios deportes. Me parece que el waterpolo podría dar una respuesta a una situación también complicada de las piletas, ¿sí? Primero, si uno pone una pileta y pone un lugar delimitado, se tranquilizan los que corren por los bordes de la pileta en los clubes, aunque ahora va mucha menos gente. Estoy pensando, ¿no? Que el lugar, quizás uno de los lugares donde se podría empezar son en las colonias de vacaciones de verano de Provida. No tengo ninguna duda. Digamos, ahí hay un espacio. Yo creo que se juega. Desde la infraestructura, desde la convocatoria de lo común, de los barrios, que es donde se podría empezar a hacer algo. Yo creo que se debe hacer. Me parece que falta la organicidad. Yo no empezaría por el alto rendimiento. Con todo respeto, digo que a veces noto en nuestra localidad que se va al alto rendimiento. Y en realidad hay que empezar por otro lado. Aunque creo que el deporte va teniendo mutaciones.